Vamos a ver la cardiomiopatía dilatada. Todo esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser un repaso. Entonces, definición de cardiomiopatía dilatada. Esto es, vamos a tener dilatación de las 4 cavidades del corazón y aparte vamos a tener una disminución de la fracción de eyección. Si tenemos una disminución de la fracción de eyección, esto es, el paciente va a tener falla cardíaca sistólica. Y como tenemos involucramiento de las 4 cavidades, va a ser falla cardíaca sistólica derecha y también falla cardíaca sistólica izquierda. Entonces, esto es, aquí tenemos el corazón. Aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Las 4 cavidades van a estar crecidas. Entonces, así. Así. Y vamos a tener una disminución de la contractilidad. O sea, va a ser más difícil que el corazón se contraiga. La relajación va a estar bien. El corazón cuando se expande, sí está bien. Pero cuando viene la contracción ventricular, al corazón, como ya está más grande, como ya está más dilatado, cuesta más trabajo la contracción. Entonces el paciente va a tener falla cardíaca sistólica porque le va a costar hacer la contracción del corazón. Y la fracción de eyección la medimos como el volumen latido, que es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo puede pasarle a la aorta en un latido, entre el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. O sea, entre toda la cantidad de sangre que va a tener el ventrículo izquierdo al final de la diástole. O sea, un segundo antes de que venga la contracción ventricular. Y si esta relación está disminuida, es una disminución de la fracción de eyección. Y entonces esto diagnostica falla cardíaca sistólica. Ahora vamos con etiologías. Entonces, causas por las cuales el paciente puede tener cardiomiopatía dilatada. Esto es por la causa más común, que es isquemia del corazón o hipertensión crónica. Siguiente causa es alcoholismo. Otra causa es que el paciente esté en el periodo postparto y esto puede durar de semanas a meses, cuando el paciente tiene riesgo de tener cardiomiopatía dilatada después de que nace el bebé. Lo otro son infecciones, y las infecciones pueden ser infecciones bacterianas, como es por ejemplo infección con Mycobacterium tuberculosis. Lo otro es por ejemplo infección con rickettsia. Lo otro son infecciones con virus, como es el virus Coxsackie tipo A o Coxsackie tipo B, y el virus VIH. Y lo otro son parásitos, principalmente infección con Trypanosoma cruzi, que es el que produce la enfermedad de Chagas. Otra causa son enfermedades sistémicas como es sarcoidosis o hemocromatosis, endocrinopatías como es feocromocitoma, que es un tumor de la médula de la corteza de las glándulas suprarrenales. Otro es la acromegalia, y lo otro es tirotoxicosis. También puede ser por metales, como es por ejemplo exposición al arsénico, o exposición al plomo, o exposición al cobalto. Otros son medicamentos, como es por ejemplo doxorubicina o vincristina o ciclofosfamida. Otra es por ejemplo que el paciente consuma cocaína. Lo otro es que el paciente tenga ya sea hipocalemia o hipofosfatemia o hipocalcemia, o que tenga uremia. Y lo otro es una forma familiar, o digamos una forma heredada de cardiomiopatía dilatada, que es cuando el paciente tiene una mutación en el gen TTN, que es el gen que codifica para la proteína titina. Ahorita checamos esto. Y la otra es cuando el paciente tiene deficiencia de vitamina B1, que es deficiencia de tiamina, en donde el paciente desarrolla síndrome de Wet-Beriberi. Y los pacientes que tienen alcoholismo pueden terminar con esto.
Entonces rápidamente repasamos la forma heredada. La forma heredada de la cardiomiopatía dilatada. Esto es el modo de herencia autosómica dominante. Esto quiere decir que con que uno de los dos cromosomas del paciente esté mutado, el paciente ya va a desarrollar la enfermedad. Y vamos a poner, aquí está la miosina, aquí están las cabezas de la miosina. Aquí también cabeza de la miosina, cabeza de la miosina, cabeza de la miosina. Y aquí está la actina. Actina, 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 actina. Aquí está el disco en Z. Y aquí siguen las actinas. La titina es una proteína que une la miosina, esta es la miosina, con el disco en Z, ese es el disco en Z, esa es la titina. Y eso está involucrado en la contracción de músculo cardíaco. Entonces, si el paciente tiene, vamos a poner aquí está la célula, aquí está el núcleo, aquí está el DNA, hay un segmento específico de DNA que se llama el gen TTN. Llega la RNA polimerasa, la RNA polimerasa lee el gen TTN, se produce un RNA mensajero, ese RNA mensajero se pasa al citoplasma y llega a los ribosomas, y en los ribosomas el RNA y en el citoplasma el RNA es leído por los ribosomas y se produce una proteína. En este caso la proteína que se produce es la titina. Cuando el paciente tiene una mutación en este gen, entonces esta proteína finalmente va a estar defectuosa y entonces el paciente va a venir con cardiomiopatía dilatada. Entonces estas son causas. Ahora vamos a ver cuadro clínico y complicaciones. Entonces, si es un paciente que tiene el corazón crecido, ya vemos que es un paciente que va a tener falla cardíaca sistólica. Entonces, dijimos falla cardíaca sistólica izquierda y falla cardíaca derecha. Entonces, falla cardíaca izquierda se presenta con disnea, puede ser ortopnea o disnea paroxística nocturna, que esto ya lo vimos en videos anteriores. La falla cardíaca derecha se presenta con hepatomegalia con ingurgitación de las venas yugulares y con edema de los miembros inferiores. Esto lo vimos en videos anteriores, aquí nada más como un repaso. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y tenemos la rama izquierda y la rama derecha. Así finalmente tenemos capilares alveolares, que terminan siendo las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Y del ventrículo izquierdo, aquí sale la aorta. Y a la aurícula derecha le llegan la vena cava inferior y la vena cava superior. Entonces, si es un paciente que tiene falla cardíaca izquierda, tenemos aumento de la presión en las cavidades izquierdas. Y si aumenta la presión en las cavidades izquierdas, como al corazón le cuesta trabajo bombear la sangre, va a aumentar la presión aquí. Y si aumenta la presión aquí, va a ser más difícil que la sangre de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. Entonces aumenta la presión en las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, va a ser más difícil que la sangre de los capilares alveolares pase a las venas pulmonares. Entonces aumenta la presión en los capilares alveolares. Y estamos aumentando la presión hidrostática aquí. Y ya en videos anteriores vimos las fuerzas de Starling, pero aquí tenemos los alvéolos. Y si aumenta la presión hidrostática aquí, el plasma se va a chorrear y va a terminar en los alvéolos. Entonces el paciente va a tener edema alveolar o edema pulmonar. Y por eso el paciente va a venir con disnea. Ahora vamos con la falla cardíaca derecha. Si al corazón, en este caso el corazón derecho, le está costando trabajo contraerse, vamos a tener un aumento de la presión en las cavidades derechas. Y esto va a hacer que sea más difícil que la sangre de las venas cavas pase a la aurícula derecha. Entonces aumenta la presión en la vena cava inferior y también aumenta la presión en la vena cava superior. Si aumenta la presión en la vena cava inferior, va a aumentar la presión en todas las venas que drenan a la vena cava inferior. ¿Qué venas drenan a la vena cava inferior? Estas son, por ejemplo, las venas suprahepáticas y las venas de las extremidades inferiores. Entonces, si aumenta la presión hidrostática
en las venas de las extremidades inferiores, se va a salir el líquido de la vena. Aquí está la vena, si aumenta la presión aquí, el líquido se va a salir. Y entonces vamos a tener edema de miembros inferiores. Edema de miembros inferiores. Y vamos a tener congestión del hígado. Esto se va a presentar con hepatomegalia y se puede presentar con síndrome de Budd-Chiari, como ya lo vimos en otros videos. Y si tenemos un aumento de la presión en la vena cava superior, aquí esta es la vena cava superior, y la vena cava superior está compuesta por el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y tronco venoso brachiocefálico derecho. Y el tronco venoso está compuesto por la vena yugular y la vena subclavia. Aquí igual vena yugular y vena subclavia. Si aumenta la presión aquí en la vena cava superior, va a ser más difícil que la sangre de los troncos venosos brachiocefálicos pase a la vena cava superior. Y entonces va a ser más difícil que la sangre de la vena yugular y de la vena subclavia pase al tronco venoso brachiocefálico. Entonces aumenta la presión aquí. Y entonces el paciente va a tener un aumento de la presión en la vena yugular. Y eso se va a ver como ingurgitación o distensión de la vena yugular. Entonces, ya cuadro clínico, el paciente se va a presentar así. Ahora lo otro es en la expresión física, pues vamos a encontrar el edema de los miembros inferiores, la hepatomegalia, y a la auscultación vamos a encontrar un S3 o S4 o R3 o R4. Este es los ruidos cardíacos normales, es S1, S2, o dicho de otra manera, R1, R2. Ya en videos anteriores vimos que el R3 se va a dar cuando tenemos un ventrículo que tiene mucho volumen. Y el R4 se va a dar porque tengamos un ventrículo que tiene pared rígida. Entonces, en la cardiomiopatía dilatada, voy a poner el corazón, pero aquí crecido. Si crece el corazón, la pared lateral del corazón se va a separar del septum, porque el corazón creció. Y tenemos, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral. En el caso de la válvula tricúspide, si crece el corazón, hay una valva que está pegada a la pared lateral del corazón y la otra valva está pegada al septum interventricular. Entonces, si el corazón crece, las valvas se van a separar. Entonces ponemos aquí el corazón y las valvas van a estar separadas, así. Y cuando tenemos que las valvas están separadas y cuando viene la contracción del ventrículo, lo que pasa es las valvas se deberían de tocar y así es como se cierra la válvula. Si las valvas están más separadas, ya no se tocan y entonces ya no se cierra la válvula. Eso es insuficiencia de la válvula mitral o insuficiencia de la válvula tricúspide. En sus complicaciones es insuficiencia de la válvula mitral, que es lo más común, o insuficiencia de la válvula tricúspide. Y ya en videos anteriores vimos que si tenemos insuficiencia de estas válvulas, la sangre se puede pasar de los ventrículos aquí a la aurícula. Y luego en el siguiente latido, como la aurícula ya tiene más sangre, porque el ventrículo se la regresó, ahora en el siguiente latido, la aurícula le va a pasar más sangre de la normal al ventrículo. Y entonces el ventrículo va a tener más volumen de sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Así ya tenemos más volumen de sangre aquí. Cuando la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo, esa sangre va a chocar con esta sangre. La sangre de aquí choca con la sangre de aquí, así. Y esto va a hacer un ruido. Ese ruido es el R3, que se va a presentar en los pacientes con cardiomiopatía dilatada. Lo otro es, vimos que una de las principales causas de cardiomiopatía dilatada es la hipertensión crónica. Este es, como compensación de la hipertensión, el paciente va a tener hipertrofia de los ventrículos, principalmente del izquierdo. Hipertrofia. Esto va a hacer que la pared esté más rígida. Y aquí pasa lo mismo. Cuando la sangre de la aurícula pasa al ventrículo, aquí esto es independiente de que si el ventrículo está más lleno de sangre o no. Aquí lo que importa es que la pared está rígida. Entonces, cuando la sangre pasa de aquí, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la sangre va a chocar con una pared que está rígida. Y esa va a ser un sonido. Y ese es el R4 o S4.
Entonces, en la exploración física a la auscultación del corazón, podemos encontrar un R3 o S3 y un R4 o S4. Y en videos anteriores vimos cómo se escucha esto. Entonces, un corazón normal, yo digo S1, S2, puede ser R1 o R2, pero yo digo con S. Entonces, S1, S2, un corazón normal se escucha S1, S2, S1, S2, S1, S2. Lub, dub, lub, dub, así. Ese es un corazón normal. Un corazón que tiene R3 o S3 sería S1, S2, S3, S1, S2, S3. Y el S3 está muy pegado al S2. S1, S2, S3. Entonces se escucha como S1, S2, S3, S1, S2, S3. Así. Y entonces aquí nos dicen que los ruidos, o sea, cada uno de estos, suena como si dijéramos la palabra Kentucky. Kentucky. Entonces, Kentucky, Kentucky, Kentucky. Así. Y el otro es el R4 o S4. Entonces, este es S1, S2. Y antes de que venga el siguiente S1 se escucha el S4. Entonces, S4, S1, S2. Luego, antes de que venga el S1 se escucha el S4. S1, S2. Entonces aquí el S4 está muy pegado al S1. Entonces escucha S1, S2, S4, S1, S2, S4, S1, S2. Ahora aquí este S4 pertenece a este latido. Este S4 pertenece a este latido. Pero cuando nosotros estamos escuchando, como el patrón que vamos a identificar es, escuchamos S4, S1, S2, S4, S1, S2. Entonces en lugar de ser S1, S2, tenemos un S4 y entonces escucha S1, S2, S4 y rápidamente el siguiente. Entonces S1, S2, S4, S1, S2, S4, S1, S2. Y entonces aquí nos dicen que es como, o sea, la combinación esta suena como si dijéramos la palabra Tennessee. Tennessee. Entonces es Tennessee, Tennessee, así. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en la exploración física, más vamos a tener estertores en los pulmones por el edema alveolar. Entonces eso es de cuadro clínico y complicaciones. El diagnóstico va a ser con la mejor prueba, la prueba inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer para diagnosticar cardiomiopatía dilatada es estimar la fracción de eyección y ver si tenemos crecimiento del corazón. Entonces esto lo vamos a ver con un ecocardiograma. Y del ecocardiograma podemos hacer un ecocardiograma transesofágico o transtorácico. Preferimos hacer el ecocardiograma transesofágico porque este tiene más sensibilidad y más especificidad. Y este es lo primero que vamos a hacer. También podemos hacer otras cosas como es ver un electrocardiograma en donde vamos a encontrar taquicardia, vamos a encontrar arritmias, porque si tenemos agitado el corazón, ya vimos que el corazón va a estar dilatado, va a estar crecido. Y aquí tenemos el sistema de conducción, que es el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, el haz de His. Si el corazón está crecido, como el corazón está distendido, y aquí está el haz de His, las fibras se van a extender, se van a jalar, se van a extender porque el corazón está crecido. Y esto daña las fibras de la conducción, entonces vamos a tener arritmias. Lo otro es una radiografía de tórax, en donde lo que vamos a encontrar va a ser congestión de las venas, congestión de la circulación pulmonar, porque ya vimos que vamos a tener un aumento de la presión en las venas pulmonares que estaban aquí, en las venas pulmonares, y para atrás un aumento de la presión en los capilares alveolares y en la arteria pulmonar. Y aparte vamos a ver crecimiento del corazón. El crecimiento del corazón se ve o dicen que parece como si fuera un balón en la radiografía de tórax. En lo otro que podemos hacer es un cateterismo. Un cateterismo, en donde en el cateterismo lo que vamos a hacer es
ver si tenemos una disminución de la movilidad de la pared del ventrículo. Y también ahí podemos ver la insuficiencia de las válvulas, ya sea mitral o tricúspide. Y ahora sí el diagnóstico definitivo o el estudio más acertado va a ser haciendo una ventriculografía isotópica. La ventriculografía también se llama Multi-Unit Gated Analysis o ventriculografía nuclear, en donde aquí vamos a ver la fracción de eyección y esto nos da el diagnóstico definitivo. Entonces así hacemos diagnóstico. Primero, estos estudios son los que podemos hacer. Primero hacemos el ecocardiograma y luego hacemos la ventriculografía isotópica. Y podemos hacer esto, nos podemos apoyar con estos. Siguiente es el tratamiento. Ahora el tratamiento tiene dos partes. El tratamiento tiene la parte sintomatológica y tiene la parte de per se, tratar la enfermedad. En su tratamiento sintomatológico va a ser, ese es un paciente que tiene falla cardíaca izquierda, o sea que cuesta hacer la contractilidad del corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar un medicamento que aumenta la contractilidad, que es básicamente la digoxina. Y también los pacientes que tienen falla cardíaca son pacientes que tienen sobrecarga de volumen, que tienen aumento del volumen. Ya en videos anteriores vimos por qué estos pacientes tienen aumento de volumen. Y entonces lo que hacemos es cómo disminuimos el volumen sanguíneo. Esto es dando diuréticos. Entonces vamos a dar el diurético más potente que tenemos, que son los diuréticos de ASA, como es la furosemida. Esto nada más para tratamiento sintomatológico. Esto no disminuye la mortalidad. Esto solo es para tratamiento sintomatológico, que es digoxina y furosemida. Y ya para tratamiento per se de la enfermedad, lo vamos a tratar como cualquier paciente que tiene falla cardíaca, que es, damos los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, damos los antagonistas de los receptores de angiotensina, damos espironolactona o eplerenona, que son antagonistas de los receptores de aldosterona, y también podemos dar los beta bloqueadores. Ahora, si es un paciente que no se le puede dar la terapia normal o por alguna razón está contraindicado darle alguno de estos, en donde no se le da la terapia normal, entonces como alternativa le vamos a dar hidralazina junto con nitratos. Esto es como alternativa. Y si el paciente ya viene con fracción de eyección de menos de 35% y la duración del QRS es mayor a 120 milisegundos, o dicho de otra manera mayor a 0.12 segundos, el paciente es candidato a que se le ponga un marcapaso biventricular. Este es PQRS. Entonces, la duración normal del QRS es desde que empieza la Q hasta que termina la S, y lo normal es menos de 0.12 segundos, o sea, 120 milisegundos. Si el QRS dura más de esto y el paciente viene con fracción de eyección de menos de 35, es candidato a ponerle un marcapaso biventricular. Y lo otro es, estos pacientes tienen riesgo de tener muerte súbita. Y entonces, lo que hacemos es, les podemos poner un desfibrilador automático implantable. Y esto disminuye el riesgo de muerte súbita. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.